Bueno, buenos días a la segunda clase de Administración de Personal del segundo cuatrimestre. Bueno, hoy vamos a empezar. Les pido un favor, no los voy a ver a todos. El que tiene alguna duda, si quiere le escribe y alguno de los profes me ayuda leyéndomela. Y acuérdense de renombrarse para que después los podamos ubicar fácilmente en las subcomisiones o grupos correspondientes, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que es, digamos, como que cruza todas las áreas y es un tema que nos ayuda a estructurarnos en los procedimientos o funciones que vimos la semana pasada, que son políticas y procedimientos y además estructuras y funciones de recursos humanos, ¿sí? A ver, ahí va. Bueno, nosotros como vimos la semana pasada, el área de recursos humanos gestiona de alguna manera, es decir, realiza y hace funciones y cumple tareas que tienen que ver con todas estas funciones o procedimientos que muchas veces, pero no siempre, cada una de estas funciones o procedimientos es un área en particular en el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? La realidad es que más allá de que existan departamentos o no específicos para que lo lleven a cabo, la realidad es que estas áreas necesitan gestionarse, es decir, necesitan estas funciones, necesitan gestionarse, necesitan hacerse de alguna manera. Y cada empresa va a definir cómo las va a hacer. Hay empresas que va a planificar sus talentos de una manera, hay empresas que los va a planificar de otra, hay empresas que van a hacer grandes procesos de búsqueda y selección, hay otras empresas que lo van a hacer de una manera quizás como un poco más informal, y así con cada una de las funciones que fuimos viendo la semana pasada. Esta forma de hacer las cosas va a tener que ver con la ideología de la empresa, con la filosofía, con la cultura, con cómo sea esa empresa en particular. Cuando nosotros en la antigua normalidad dábamos clases presenciales y hacíamos hacer un trabajo que tenía que ver, digamos que cruzaba toda la materia, y definíamos, digamos, como un contexto para ese trabajo, lo que decíamos era que esa organización que los alumnos tenían que, digamos, que delinear y armar, iba a tener algo que las iba a distinguir de cualquier otra organización, que era la visión, la misión, los valores y la estrategia. Bueno, la forma en la que las organizaciones gestionan estos procesos también hace que sea distinta a cualquier otra organización, ¿sí? Porque tienen que ver precisamente con esta ideología, con esta filosofía y con esta cultura que es particular de cada una de las empresas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver una política con esto? Estas políticas lo que van a delinear son precisamente las maneras de hacer las cosas, qué es lo que una empresa entiende que está bien y qué es lo que una empresa entiende que está mal respecto a cada uno de sus procedimientos, de sus funciones, ¿sí? La definición que ustedes van a encontrar en la bibliografía es esta, que son declaraciones o ideas generales que representan la posición de la empresa y tienen el objetivo de dirigir los comportamientos de dicha organización. Y que además pueden estar escritas o no escritas. Entonces, lo que está bueno que nos quede de esto es que estas políticas lo que van a hacer es orientar la conducta de las personas que trabajan en esta organización, ¿sí? Y nuevamente van a orientar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero lo que está bien para una empresa, según su política, y lo que está mal para otra, no quiere decir que realmente esté bien o esté mal. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Las empresas, hay veces, y ustedes seguramente conocerán alguna que hace esto, que lo que propone y lo que incentiva es que los empleados que trabajen en esa empresa propongan y presenten currículums de gente que ellos conocen, ya sean familiares, sean amigos, ¿sí? ¿Alguno me quiere decir algo? Ok.
¿Cómo incentivan esta conducta? Por ejemplo, dicen, bueno, se abrió una búsqueda para, no sé, secretaria, y lo que proponen es, bueno, que las personas que trabajan presenten candidatas o candidatos que puedan postular esta posición. Y si esta persona realmente termina quedando, no sé, después de 3 meses, dicen, bueno, yo te pago un bono en agradecimiento por haberme presentado a este candidato que pasó el periodo de prueba, ¿sí? De esa manera se incentiva una conducta. Y esto mismo en otra empresa puede estar mal visto, pero precisamente porque tiene que ver con la ideología, con la idiosincrasia de esa organización, pero no quiere decir que esté bien o esté mal, es según la ideología de cada persona. Es lo mismo, imagínense, no sé, cuando van a visitar a un amigo nuevo que no conocen la casa, no sé, hay determinadas pautas que se cumplen. Bueno, en una organización pasa exactamente lo mismo que en una casa. Tienen estas políticas que son, digamos, como normas que se deben cumplir, que van a orientar la conducta de las personas. Y hay algo que es súper importante. Estas políticas se dan no nada más en las grandes organizaciones, porque las empresas pequeñas también tienen una forma de ser, también tienen cosas que quizás los dueños, que esa autoridad está más bien vista por los dueños, piensan que algo está bien o que está mal, y eso se sigue de la manera en la que piensa esta persona o esa pequeña cúpula de gente que es la que dirige la organización, ¿sí? Y estas, digamos, como estas ideas, esta filosofía, no siempre va a estar escrita, pero el hecho de que no esté escrita no quiere decir que no exista, ¿sí? Esto lo tenemos que tener súper en claro. Y quizás esto que esté escrito o no tiene mucho que ver muchas veces con el tamaño y con el nivel de formalidad que maneje la empresa. No obstante, siempre en empresas grandes van a haber políticas o normas que no estén escritas y sí se cumplan, ¿sí? No sé si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo, pero los que quizás a esta altura hayan podido trabajar, ya sea en, no sé, en un lugar chiquitito o en una empresa más grande, seguramente estarán encontrando en su cabecita algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Vamos bien, Caro. Perfecto, gracias, Cami. Bueno, ahora lo que vamos a ver, estas, digamos, como políticas, estas ideas tienen como distintas maneras de desarrollarse dentro de la organización, ¿sí? Nosotros acá los que les planteamos son quizás como algunos extremos en los que se pueden plantear estas políticas en las distintas áreas de recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de planificación del talento, nosotros acá en la columna del medio, en este gráfico que yo les estoy mostrando, estamos viendo todas las funciones que vimos la semana pasada, ¿sí? Que cumple el área de recursos humanos. Y a los costados tenemos como, podríamos decir, como ciertos extremos en los que se puede manejar una política de ese área en las empresas. Por ejemplo, si hablamos de planificación del talento, podemos decir que esa planificación en un extremo puede ser sistemática y en otro extremo puede ser no sistemática. ¿A qué nos referimos con sistemática y no sistemática? Básicamente que esté, digamos, como bien planificada. Si yo hablo de una planificación del talento que esté organizada, yo seguramente un mes antes, yo como recursos humanos, me voy a sentar con los líderes del negocio, entender cuál va a ser la orientación de ese negocio para el año que viene, y en base a eso yo voy a planificar y voy a poder entender bien cuáles son los tipos de perfiles que va a necesitar la empresa para el año que viene. Entonces, en base a eso, yo voy a poder hacer mi planificación de manera ordenada y sistemática. Cuando esa planificación del talento no se lleva de una forma sistemática, esto quiere decir que yo voy a ir viendo, digamos, no tan planificadamente, sino más sobre la fecha, cómo son los perfiles y cómo yo me voy a tener que ir organizando para hacer que ese talento ingrese a la organización, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, las políticas de reclutamiento. ¿Cómo yo voy a manejar mi reclutamiento? El reclutamiento es convocar
a los talentos para que ingresen, para que apliquen a búsquedas que yo estoy proponiendo en mi organización. Bueno, yo ese reclutamiento lo puedo hacer de manera interna, hay organizaciones que lo hacen de manera interna, es decir, yo voy a buscar entre mis empleados quién puede postular a una posición que hay abierta, y hay otras que deciden, no, yo prefiero sangre fresca, entonces todas las posiciones a las cuales que se disponibilizan en mi empresa, yo las voy a ir a buscar afuera. Y cuando hablo de que estos son extremos, porque también hay puntos, digamos, como intermedios, como por ejemplo hay empresas que usan el reclutamiento mixto, es decir, hacen un poco de búsqueda interna, un poco de búsqueda externa, o para determinadas posiciones hacen búsquedas internas, y para otras hacen búsquedas externas, o primero hacen interna y después externa, según. Por eso hablamos de que estos como que son extremos. Después, si hablamos de la liquidación de sueldos, hablamos de que esa liquidación puede estar centralizada o descentralizada. Cuando hablo de descentralizada es que hay un grupo de personas que va a realizar esa liquidación de sueldos para toda la organización, mientras que una liquidación de sueldos descentralizada puede ser que yo la tenga, no sé, estamos hablando quizás de una empresa como más grande, que está en distintos países, bueno, voy a tener un grupo o una persona que liquide para cada uno de esos países, ¿sí? O según líneas de negocios. Cuando hablamos de la evaluación de desempeño, ¿cómo la puedo gestionar? Bueno, tengo distintas herramientas y según esta filosofía o idiosincrasia de la organización, van a definir las evaluaciones de desempeño que sean quizás como las más tradicionales o que todos conocemos habitualmente, que es que el jefe evalúa al empleado, ¿sí? A cada uno de los miembros de su equipo, pero después tenemos otra opción que eligen otras empresas que quizás tienen otro nivel de maduración, que es una evaluación 360, que es cuando a una persona le evalúan pares, le evalúan sus jefes, le evalúan proveedores, le evalúan sus equipos, ¿sí? Entonces son, digamos, como dos niveles distintos, pero en el medio puede haber un montón de otras opciones. Por ejemplo, cuando hablamos de compensaciones, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un poquito en la ficha de la semana pasada, habrán visto ya lo que es la compensación, la equidad interna y la equidad externa, bueno, que son, digamos, como los objetivos del área, dos de los objetivos del área de compensaciones. Y cuando hablamos de que hay organizaciones que se orientan más quizás en la equidad interna, es que le dan un mayor peso a que los puestos estén, digamos, remunerados equitativamente a nivel interno, y hay otras que dicen, bueno, yo lo que prefiero más es, más que orientarme en la equidad interna, centrarme más en la competitividad externa para poder atraer y retener más a mi talento, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo, hay empresas que quizás son más paternalistas, esto quiere decir que cuando una persona ingresa ya tiene hecho, digamos, como un plancito de cuáles son los pasos que tienen que seguir para llegar a la posición que se determinó que determinada persona tenía que llegar en X cantidad de años. Y Carola, sí. Acá una alumna hizo una intervención, dice, ¿sería reclutar fuera de la empresa? En el caso de búsqueda externa es reclutar a la empresa, es decir, yo voy si yo tengo una búsqueda abierta, lo que voy a hacer es publicar esa búsqueda de manera externa para que se propongan candidatos que no tengan nada que ver con la organización, ¿sí? Es una política que tiene que ver con la filosofía de la empresa, ¿sí? Sí. Claro, porque yo puse en el chat si todos habían entendido la metáfora de sangre fresca, entonces por eso estábamos aclarando eso. Perfecto, buenísimo, gracias Mili y Florencia. Bueno, estamos hablando de desarrollo, y cuando hablamos de una política quizás más de autogestión en el área de desarrollo, hablamos de que quizás la empresa lo que hace es proponer todo un menú de opciones de desarrollo para que cada quien pueda escoger dentro de ese menú, pero no está, digamos, como dirigido y establecidos los pasos de antemano. Y en cuanto a relaciones laborales, que acá mostramos los extremos de que es sistemática y no sistemática, quizás la sistemática tiene que ver con que la empresa tiene una política de que sabe que con el sindicato se va a llevar
de una manera, digamos, más, me sale friendly, más, o sea, como que se van a escuchar. Amigable. Amigable, gracias. Y ya lo tienen predeterminado así, o como que no, bueno, acá la cultura es, no sé, ser combativos con el sindicato, ya está establecido, más allá de que pase o no pase, y quizás una no sistemática es, según la situación, se va viendo cómo se va manejando esa relación con el sindicato, ¿sí? Así que bueno, estas es, digamos, como el menú de opciones que quizás vemos como extremos, pero en el medio existen 1.000.000 de cosas que las organizaciones pueden hacer para gestionar los procedimientos de recursos humanos. Lo que es importante que nos tenemos que llevar es que todas las organizaciones, todas las empresas, o sea, ya sea una microempresa o una gran empresa, gestionan estos procesos de alguna manera. Esta manera de gestionarlos tiene que ver con las políticas, y estas políticas tienen que ver con cómo es esa empresa, cómo es la cultura, cómo es la filosofía, cómo es la idiosincrasia de esa empresa. Y estas políticas no son más que orientadores de las conductas. Cuando estas políticas son conocidas y están claras, tienen que ver con la estrategia de la empresa, y tienen, digamos, como una coherencia. Cuando no están claras, la gente no tiene muy en claro cómo tiene que desenvolverse en la empresa, y esto obviamente puede, digamos, como causar no muy buen clima, ¿sí? Bueno. Claro, acá tenemos, sí, perdón, en el grupo, en el chat, una compañera que pone que tiene unas dudas con la parte de compensaciones. No sé si bien, podemos... Retomemos, entendamos a ver qué dudas. No, directamente la parte de compensaciones. Bueno, a ver, con esta poca guía vamos a volver con lo mismo. Cuando hablamos del área de compensaciones, de lo que gestiona son las compensaciones de la organización, y en los criterios que se basa es en mantener la equidad interna, en mantener la competitividad externa, y con estas dos cosas intentar incentivar, motivar a las personas. Esto, digamos, en teoría se hace, digamos, como es un mix de todas estas cosas. Estos dos, digamos, formas de ejemplos de políticas lo que proponen es que quizás una empresa que le dé más peso a la equidad interna va a dejar de ver lo que pasa en el mercado y se va a centrar en la organización. Mientras una empresa que a lo que más peso le dé dentro de su estructura salarial sea la competitividad externa, precisamente va a mirar más el mercado, en cómo está pagando determinadas posiciones el mercado, que lo que está pasando internamente en la organización. Quizás, o sea, no los quiero, digamos, como embarullar mucho con esto. Vamos a tener una clase de compensaciones y vamos a ahondar más en lo que es equidad interna y competitividad externa. Espero haber podido aclarar un poco. Entonces, perdón, como para anotarlo, ¿equidad interna tiene que ver con el desarrollo del trabajador, por ejemplo? Equidad interna tiene que ver con que, y esto a muy grandes rasgos, con igual trabajo, igual tarea. Si vos tenés dos personas haciendo, no sé, de recepcionistas, que ganen en comparación muy similar. Ese muy similar, claro, y no exactamente igual, tiene que ver con cómo se desarrolla, cómo hace el trabajo cada una de esas dos personas que hacen la misma tarea, ¿sí? Igual trabajo, perdón, el principio sobre el que suele basarse, y entre comillas, como dijo Caro, es igual tarea, igual remuneración. Ese es el principio que se tiene presente. Caro, lo digo porque dijiste igual trabajo, igual tarea, por eso... Bueno, perdón, gracias. Igual tarea, igual remuneración. Exacto. Y de todas maneras, de vuelta, esto tómenlo entre comillas, porque hay un montón de historieta atrás que lo vamos a ver más adelante en la clase de compensaciones. Pero bueno, en definitiva es eso. Bueno, entonces, estas políticas nos ayudan a gestionar de alguna manera en que la empresa entiende que está bien o mal llevar adelante sus procesos, y hay otras, digamos, como otro marco que nos va a ayudar con esta política.
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, de las leyes son como las políticas, como ideas generales, ¿sí? De lo que se debe o no se debe hacer. Pero esa ley está acompañada por otra cosa que lo que dice es, bueno, ¿cómo voy a hacer esto que tengo que hacer? ¿Sí? Y ahí es donde, en el caso de la ley, hablamos de los decretos. Bueno, acá decimos que los procedimientos son a las leyes, los procedimientos son a las políticas, lo que los decretos son a las leyes, ¿sí? Entonces, los procedimientos son los pasos cronológicos, esta es la definición que van a encontrar en la bibliografía, que se deben seguir para cumplimentar determinadas acciones que se deben desprender del marco de las políticas respectivas. Entonces, no son ni más ni menos que los pasos, o sea, el paso a paso que se tiene que seguir para cumplir con esa política, es el detalle, es lo que dice, bueno, si, como decíamos antes, una compañía lo que decide es hacer su reclutamiento de manera interna, entonces el procedimiento nos va a explicar cómo se va a manejar ese reclutamiento de manera interna. Van a decir, bueno, listo, todas las aperturas de vacantes que se realicen en esta empresa se van a publicar internamente durante el primer mes, y si no se consigue ningún candidato con las competencias necesarias para ocupar esta posición, recién se va a ir a buscar esta posición afuera de la organización, ¿sí? Por ejemplo, son los pasos cronológicos. Ustedes en la bibliografía tienen un muy lindo ejemplo que habla de, creo, una empresa que incentiva lo que es el bienestar del empleado, entonces la forma de hacer el balance vida-trabajo, entonces la forma de hacer eso es que las vacaciones, la política es que las vacaciones se toman en el periodo en el que corresponden. Vieron que hay algunas empresas que permiten acumular, otras que no. Bueno, es política, es una decisión política de la empresa. En el caso de una empresa que incentiva el balance vida-trabajo, dicen, bueno, ¿cómo lo incentivo yo? Haciendo que las vacaciones se tengan que tomar en el periodo que corresponde. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, el procedimiento es, las vacaciones se tienen que acordar entre jefe y empleado, con determinados días de anterioridad, preservando, o sea, que el negocio, o sea, que las tareas que se hacen en ese equipo de trabajo se puedan seguir desenvolviendo, más allá de que la gente se vaya de vacaciones, lo cual requiere cierta coordinación. Menciona el paso a paso de cómo se tiene que solicitar el adelanto de las vacaciones y tal, ¿sí? Entonces, el procedimiento lo que nos ayuda es entender cómo se va a llevar a cabo esa política en esa organización, es el paso a paso. Y a diferencia de las políticas, lo que tiene que pasar con los procedimientos es que sí tienen que estar escritos, porque es exactamente el paso a paso de lo que yo tengo que hacer para cumplir con esa idea que es la política, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? No, a ver, de vuelta, pensemos que la política es la idea general y el procedimiento es el paso a paso que me explica cómo llevar a cabo esa política, ¿sí? Dani, yo no te pasé la agenda de los breakout rooms y eso, pero en un ratito ya estaríamos en condiciones. ¿Vos cómo estás, Dani, o...? Está Ricky con los breakout rooms. Richard, ¿cómo estás? Sí, estamos perfectos, ¿eh? Hay dos preguntas para contestar, Caro. Ok. Relacionadas a la política de relaciones laborales. Una dice que sería el desarrollo paternalista y la otra cómo se manejaría una relación poco amigable con el sindicato. Yo entiendo que esto lo vamos a cerrar cuando hablemos puntualmente de relaciones laborales, pero algo podemos anticipar. Tal cual. Igual cuando estábamos hablando de paternalista no estábamos hablando de relaciones laborales, de paternalista estábamos hablando de las políticas de desarrollo. Y el hecho de, en cuanto a los sindicatos hablábamos de sistemática y no sistemática. Sistemática quizás está más orientada a tener tomado, digamos, predeterminadamente una posición ante el sindicato. Es decir, ante cualquier situación me voy a llevar bien con el sindicato o ante cualquier situación me voy a llevar mal. No importa el contexto, no importa cuál sea el pedido, no importa la situación, sé que me voy a llevar bien, sé que me voy a llevar mal. Y una no sistemática es
lo voy a manejar según la situación, según los pedidos y el contexto, voy a tener una relación más cercana con el sindicato o no. Básicamente es eso, no sé si queda como más claro o no. Bien, si no tenemos más preguntas, si quieren nos podemos ir a los board, y Richard, te propongo que sea este board de 15, ¿puede ser? Buenísimo. ¿Tienen alguna duda que quieran que veamos ahora en equipo o no? Y lo que vamos a hacer es presentarles la actividad que vamos a hacer en los breakout rooms. La idea es que según estos ejemplos que vimos, que fuimos viendo de cada una y estos extremos, compartir entre todos, los que conozcamos de algunas empresas, en las que, o en algunos lugares chiquititos, no importa, en algún negocio o algo que hayamos trabajado, que conozcamos nosotros o que nos hayan comentado, algún familiar, algún amigo, o alguien un compañero de la facu, y después ver si las podemos clasificar o categorizar según estas opciones. Sistemática, no sistemática, no sé, según el área de la que estemos hablando, pero creo que es una linda oportunidad para entender bien y darnos cuenta qué es lo que piensan algunas empresas que esté bien y qué es lo que piensan algunas empresas que quizás no está tan bien. ¿Sí? Así que esa es la propuesta para los board, para el primer board de la mañana. Bueno, Richard, ahora sí, si querés, nos vamos. Vamos. Gracias. Ahora vamos a ir a otro tema, que lo llamamos otro tema, pero en realidad es una continuidad de lo que venimos viendo, que es las estructuras. La estructura organizacional. Y esta estructura no es ni más ni menos, nosotros recién, o sea, en la clase pasada vimos todas las áreas o funciones que realiza el área de recursos humanos. Recién vimos que esas áreas o esas funciones se tienen que gestionar de alguna manera, y cómo lo gestionan las empresas es con las políticas, es decir, son, digamos, como ideas que nos ayudan a entender qué es lo que para una empresa está bien y qué es lo que para una empresa está mal. Y la realidad es que todo esto lo tengo que ordenar de alguna manera. O sea, yo ya conozco todas mis funciones, o muchas de las funciones que tengo que hacer. Sé lo que para cada una va a estar bien y qué es lo que está mal. Sé cómo tengo que hacer esas cosas mediante los procedimientos, pero bueno, ahora me tengo que organizar. Eso lo tengo que estructurar de alguna manera. Y esa estructuración no va a ser ni más ni menos que conformar un organigrama, ver cómo formalmente yo me voy a organizar para realizar todos esos procedimientos, ¿sí? Todas esas, cómo voy a, digamos, sí, organizar todas esas áreas, esos procedimientos que desde el lado de recursos humanos yo quiero llevar adelante, ¿sí? Entonces esta estructura organizacional a lo que me va a ayudar es a eso, a organizar todos mis procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de todos estos procesos, hablamos de tareas que yo voy a tener que realizar a nivel operativo y tareas que voy a tener que realizar a nivel estratégico, ¿sí? Y cuando hablo de nivel operativo, estoy hablando de esas tareas, aquellas tareas que son transaccionales, es decir, que tienen que ver quizás con algún tipo de procedimientos o funciones que yo las realizo constantemente en el tiempo, que seguramente son, digamos, muchas transacciones o muchos procesos que tengo que hacer repetidamente y mayormente iguales, y o sea, es un mes tras otro lo mismo, un mes tras otro lo mismo, tengo un procedimiento súper pautado, tengo determinados pasos a seguir, y lo tengo que realizar periódicamente, ¿sí? Eso es a nivel operativo que tengo que realizar este tipo de tareas. Por ejemplo, no sé, una tarea transaccional que yo tengo que llevar a cabo siempre es, cuando alguien ingresa, darle de alta.
lo tengo que dar de alta en AFIP, ¿sí? Cuando alguien ingresa es procurar que en tiempo y forma tenga su credencial de ingreso. Cuando alguien ingresa es darle, no sé, un paquetito con, no sé, algunos regalitos que yo le doy a todas las personas cuando ingresan. No sé, abrir las evaluaciones de desempeño todos los años. ¿Sí? Estas son como, digamos, como tareas transaccionales, que son voluminosas y que siempre las hago de la misma manera. ¿Sí? Puede que, no sé, algo cambie de un año a otro en la evaluación de desempeño, pero el proceso va a ser siempre el mismo y yo sé que siempre lo tengo que llevar a cabo. ¿Sí? Y después, dentro del área de recursos humanos, también sabemos que hay algunas tareas que nosotros lo llevamos a nivel operativo, a nivel, estratégico, y que este nivel estratégico se realiza mediante tareas que son transformacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen que ver con una acción puntual, sino que son aquellas tareas que quizás están más relacionadas o deberían estar más relacionadas con la estrategia de la organización, ¿sí? Y quizás nos podría llegar a costar un poquito más relacionarlas con un área en particular. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros, cuando digo nosotros hablo desde recursos humanos, nos sentamos con un jefe porque está teniendo problemas de, no sé, de retención para un integrante de su equipo, ahí estamos haciendo quizás una tarea más, llevando a cabo una tarea más transformacional, porque no tiene que ver seguramente con un solo área, con una sola cosa, ni es algo que yo haga repetitivamente, constantemente, ni que sea una tarea voluminosa, pero estoy generando otro tipo de, digamos, espacio, ¿sí?, con la persona o el área a la cual desde recursos humanos yo le estoy brindando un servicio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gestión de todos los procesos que fuimos viendo y de estas políticas y tal, bueno, nosotros hablamos que esa gestión se tiene que hacer a un nivel operativo, de lo cual salen tareas que son transaccionales, pero también esta gestión se lleva a un nivel estratégico, de lo cual salen tareas que son transformacionales, que son estas que no son ni tan voluminosas, ni repetitivas, y que quizás agregan otro tipo de cosas al servicio que yo le doy como recursos humanos a mis clientes internos, que serían los otros empleados de la organización, ya sean jefes, equipos y tal, ¿sí? Puede ser, profe, puede ser que las tareas transformacionales sean como más extraordinarias, como que capaz no están planeadas capaz de principio de año, sino que mientras vas resolviendo se tienen que dar. Sí y no. O sea, por ejemplo, esta situación que les comentaba, si yo tengo, no sé, un jefe me llama porque está teniendo, digamos, hay un integrante de su equipo que se quiere ir y él no quiere que se vaya, eso claramente yo no lo voy a tener planificado. Pero, no sé, si nos pensamos en el área de en el área de compensaciones, que es el área que maneja la estructura de compensación de toda la organización, hay un montón de temas que surgen ahí que son transformacionales, pero yo también los tengo que tener planificados. De vuelta, puede haber un montón de excepciones si hay 1.000.000 de crisis, ¿sí? Pero no pensemos que lo transformacional no siempre es no planificado, ¿sí? De vuelta, vamos a encontrar un montón de grises y quizás esto lo vamos a poder hablar en el segundo breakout room y creo que nos va a servir a todos. Bien, entonces, estamos con este nivel operativo donde se generan tareas transaccionales y este nivel estratégico donde se generan tareas transformacionales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la estructura?
con el diseño de esta estructura. A ver, durante mucho tiempo, cuando se diseñaba la estructura de la organización, que no es ni más ni menos que este organigrama, o sea, cómo yo me voy a organizar formalmente, cómo voy a, digamos, cómo ordenar todas mis personas de recursos humanos que trabajan en la empresa, se pensaba en dos conceptos, y esos dos conceptos, en dos dimensiones, y esas dos dimensiones surgían como dos tipos de organigramas. Se pensaba, o sea, las dimensiones que se pensaban eran la centralización, que tiene que ver con que todas las decisiones se toman en un solo lugar en la empresa y esas decisiones impactan en toda la organización, y la descentralización, que tiene que ver con que las decisiones se tomaban según áreas de negocio, ¿sí? O según geografías, e impactaban en esas geografías. Entonces, cuando hablamos de centralización, el tipo de organigrama que surge es el funcional, ¿sí? El organigrama funcional es el que quizás nosotros más a la vista tenemos, y el que más común nos parece, que es aquel en el que, y siempre hablemos de recursos humanos, en el que cada función de recursos humanos tiene un raviolcito en el organigrama, ¿sí? Por ejemplo, piensen, no sé, que acá tenemos el gerente de recursos humanos, ven mi mouse, ¿no? Ahí, ¿se ve cómo se mueve? Sí. Bien. Sí. Bueno, piensen que este es el gerente de recursos humanos en un organigrama funcional, ¿no? Y acá tenemos el gerente de administración, este es el coordinador de administración, este es el coordinador de, no sé, liquidación, y este es el coordinador de relaciones laborales. Entonces tenemos que en cada raviolcito hay una persona, un grupo de personas que se especializa en relaciones laborales, en administración y en liquidación, ¿sí? Y las decisiones que se toman ahí impactan a toda la organización. ¿Estamos? Entonces, ese es digamos, el concepto de centralización, de donde se desprende un organigrama funcional. Después, la otra dimensión es la descentralización, que cuando hablamos de descentralización, lo que genera es un lo que se desprende de la dimensión de centralización es un organigrama por unidad de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman decisiones por cada unidad de negocios. Cuando hablo de unidad de negocios, imagínense, supónganse, una empresa que fabrica autos, entonces se dividen en, no sé, la unidad de camionetas, la unidad de utilitarios y la unidad de autos comunes, ¿no? Entonces, yo voy a tener las funciones de recursos humanos descentralizadas de esa manera. Tengo un equipito de recursos humanos que atiende a todo lo que es la unidad camionetas, un equipito de recursos humanos que atiende a todo lo que es la unidad de utilitarios, y otro equipito de recursos humanos que atiende a todo lo que es la unidad de autos, ¿sí? Entonces, no hay más centralización y cada decisión impacta en cada una de esas líneas de negocios, ¿sí? Ahora, Perdón, y en el caso de que se organice por unidad de negocio, por cada producto, ahí se colocaría toda la gente que trabaja para ese producto sin una jerarquía. no, están organizados según ese producto. Vos tenés, no sé, y hablemos de recursos humanos, no nos vayamos al resto de la organización, pero vos tenés una o varias personas de recursos humanos que atienden a esa unidad de negocios, o, así como les digo unidad de negocios, les podría decir también, digamos, geografías. Yo tengo una empresa que tiene oficinas en distintos países, entonces, bueno, tienen una persona de recursos humanos para Argentina, tienen una persona de recursos humanos para Uruguay, tienen una persona de recursos humanos para Brasil, ¿sí? Y cada una de esas personas, con cierto marco general, toma las decisiones para cada uno de esos países de recursos humanos. Bien, ahora, en el tiempo en el que los organigramas quizás se diseñaban teniendo en cuenta estas dos dimensiones, que es centralización y descentralización, en lo que se enfocaban era en preguntarse en dónde está el poder,
Vieron que yo les decía que en el organigrama funcional se tomaban decisiones que impactaban en toda la organización, en el descentralizado se tomaban decisiones por unidad de negocios que impactaban en esas unidades de negocios. Indudablemente el hecho de tomar decisiones tiene que ver con el poder, dónde está el poder de la toma de esa decisión que impacte a toda la organización o a un área, ¿sí? A ver, entonces, durante muchos años, o sea, cuando se concebía la estructura de los organigramas, se pensaba en esto. Ahora, quizás en otros tiempos, y esto no quiere decir que no haya empresas o departamentos de recursos humanos que sigan concebidos de esta misma manera, pero si nosotros, vieron que recién hablamos, y yo les mencioné la estrategia, cuando estamos hablando de políticas, que esas políticas deberían estar, esas políticas de recursos humanos deberían estar alineadas con la estrategia de la organización. Bueno, si quizás nosotros nos salimos de esta pregunta de dónde está el poder, que es lo que en algún tiempo se tomó, digamos, como lineamiento para diseñar las estructuras, y lo que pensamos es en cómo podemos agregar valor a nuestros clientes internos, que es el resto de la organización, entonces de ahí surge otro tipo de organigrama que nos permite dar otro tipo de servicio a nuestros clientes internos. Y este otro tipo de organigrama es el organigrama combinado, en donde lo que nos va a ayudar es hacer, digamos, como un acercamiento muchísimo más profundo a nuestros clientes internos y nos va a permitir tener procesos que quizás estén mucho más estructurados, porque sabemos que, digamos, como que son repetitivos y voluminosos, y otros que los vamos a poder acomodar según la necesidad de la organización, ¿sí? Entonces, acá tenemos como 3 estructuras completamente distintas, y obviamente esto nos va a llevar a organizarnos, digamos, en cuanto a diseño de estructura, de una manera diferente, ¿sí? Y acá de vuelta, lo importante cuando nosotros estamos pensando en el diseño de una estructura, que quizás en algún momento a alguno de nosotros, a alguno de ustedes les toque hacerlo, o podrán participar en algunas conversaciones, o en algún momento esto, no sé, se enfrentará a una conversación de este estilo, es pensar a recursos humanos como un negocio. Y todos los negocios empiezan con una estrategia. Y acá, o sea, lo que les propongo es que pensemos nuevamente en esto que yo les traía en el otro bloque, de que las organizaciones se distinguen, o sea, tienen un ADN, que en el caso de las organizaciones son la visión, la misión, los valores, el propósito, y todo eso es, digamos, como lo institucional, y nosotros, para nosotros de recursos humanos, esa estrategia de negocio tiene que ser nuestra guía. Y esa guía es la que nos va a ayudar a nosotros a estructurar de una manera en la que podamos generar más valor para la organización, ¿sí? Esta, digamos, como es la idea. Nosotros vamos a tener muchas formas quizás de organizarnos, pero la que mejor va a resultar es la que entendamos que generamos más valor al negocio. Y esto, ¿por qué lo digo? Hay organizaciones que quizás están concebidas como para cumplir con sus procesos. O sea, ¿vieron todas las áreas que nosotros vimos? Bueno, la preocupación del Departamento de Recursos Humanos es llevar a cabo esos procesos, no importa cómo, cuándo, ni por qué. Simplemente es, digamos, como generar un tilde en nuestra agenda diaria y decir, bueno, listo, esto lo terminé, esto lo termino mañana. Acá quizás nosotros la idea que les proponemos es, ok, esos procesos los tenemos que hacer, pero ¿por qué? ¿Les sirve a nuestros clientes internos llevar adelante ese proceso o no? Y eso es de lo que hablamos cuando hablamos de estrategia, de hacer lo que nosotros hacemos, pero tener una estrategia, y esa estrategia es la que tiene que estar ligada a las personas a las cuales les damos el servicio, ¿sí? Bien. A ver, entonces,
Recién lo que les comentaba es que cuando diseñamos esta estrategia es, digamos, cómo nos vamos a organizar nosotros desde el punto de vista de recursos humanos, o sea, cómo pensamos que puede ser nuestro organigrama desde el punto de vista de recursos humanos, y un poquito antes habíamos visto que desde recursos humanos, para gestionar todas estas funciones, hacíamos tareas operativas, que tenían que ver con las tareas transaccionales, y tareas más estratégicas que tenían que ver con tareas transformacionales. Y esto nos lleva a organizarnos de manera distinta en nuestra estructura, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos podemos organizar a nivel organigrama para llevar adelante estas tareas transaccionales? Bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Yo acá les traje algunas, ustedes en la bibliografía van a tener algunas más, pero para hacer tareas repetitivas y voluminosas, una de las maneras en las que desde recursos humanos nos podemos estructurar es tener centros de servicios compartidos. ¿Qué quiere decir tener centros de servicios compartidos? Quiere decir que hay un agrupamiento de personas que, apoyados en la tecnología, van a llevar estos procesos que son tareas repetitivas, e implican, digamos, como procedimientos que están, digamos, como súper estructurados y van a estar apoyados en la tecnología, y generalmente la tarea que hagan va a impactar a toda la organización. Un ejemplo de esto es la liquidación de sueldos. Imagínense, y hay otra cosa que tenemos que tener súper en cuenta, cuando nosotros hablamos de estas estructuras, no las vamos a ver aplicadas en empresas quizás, no sé, de 50, de 100 personas. Las vamos a ver aplicadas en empresas un poco más grandes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un centro compartido, podemos tener, por ejemplo, un centro compartido que gestione lo que es la liquidación de sueldos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener de distinto? Imagínense una empresa que tiene, no sé, oficinas en 3 o 4 países. Bueno, la idea es que desde un solo lugar, este centro compartido gestione todo lo que son las liquidaciones de sueldos. Imagínense que la liquidación de sueldos no tiene la misma estructura, un salario acá, un salario en Brasil y un salario en Uruguay. Bueno, este centro compartido, como va a estar conformado por expertos en ese tema y apoyados por la tecnología, van a llevar adelante el proceso de la liquidación de sueldo para estos 3 países. Esto en lugar de tener, no sé, un liquidador en Uruguay, otro en Brasil, otro en Argentina. Estas personas son súper especialistas, pueden estar apoyados por estudios externos, pero lo que van a hacer ellos es llevar adelante la liquidación de los 3 países, ¿sí? Bien, entonces, esta es una forma de estructurar una tarea transaccional. Después tenemos otro ejemplo de estructura, puede ser lo que se llama recursos humanos en línea. También, apoyados en la tecnología, yo lo que voy a hacer es determinadas cosas que son repetitivas, mediante esa tecnología voy a lograr que la gente las autogestione. Un ejemplo serían las vacaciones. En algunas empresas que tienen esta, digamos, como posibilidad de recursos tecnológicos, lo que llegan a hacer, supónganse con el tema de las vacaciones, es yo entro a un lugar en la intranet con mis datos personales y puedo ver cuántos días tengo de vacaciones y cómo me puedo tomar esos días. Y, no sé, el saldo que tengo y hasta cuándo me los puedo tomar, y puedo gestionar todos los que son mis vacaciones desde ahí, sin quizás tener que hablarlo con mi jefe, sin quizás tener que llamar, no sé, a liquidaciones para decirle, che, ¿cuántos días me liquidaste de vacaciones? ¿Qué me queda? No, yo lo veo todo ahí directamente. Entonces, esta tarea transaccional, yo puedo, digamos, ahorrarme tiempo, yo y la empresa, y yo lo puedo gestionar desde este sistema directamente, ¿sí? Entonces, esta es otra tarea transaccional, la de la gestión de las vacaciones, la podría llevar adelante con este tipo de estructura. Después, otro tipo de estructura que puedo también tener en cuenta para llevar tareas transaccionales es el outsourcing. El outsourcing quiere decir que yo contrato afuera determinado servicio que hay algunas empresas deciden hacerlo adentro. Otro ejemplo súper común es
la liquidación de sueldos o la gestión de las, no sé, de las compensaciones. Por ejemplo, si estoy hablando de liquidación de sueldos, hay algunas empresas que dicen, yo la verdad prefiero las personas que tengo de recursos humanos que se dediquen a otras cosas y le pago a una empresa que se especializa en liquidar sueldos y que nos liquiden ellos. Eso se llama outsourcing, es cuando yo algo que tengo que hacer decido pagarlo a otra empresa, generalmente se les dice consultoras, para que lo hagan ellos, ¿sí? Y un ejemplo súper válido es, nuevamente, la liquidación de sueldos. Entonces, yo con estas 3 estructuras, de alguna manera estoy haciendo más eficiente mi gestión de recursos humanos, porque lo que estoy haciendo es darle como una forma a estas tareas que son transaccionales, y las estoy ordenando. El criterio para... digamos, para generar estas estructuras es la eficiencia. Yo de esta manera a mi departamento de recursos humanos lo hago más eficiente. Y acá, nuevamente, lo que les digo es, piensen que esto sucede en empresas que son más grandes. Y quizás el outsourcing no tiene mucho que ver con que sean más grandes. Hay empresas chiquititas que dicen, bueno, yo acá no le voy a pagar a alguien, no sé, somos 10, no le voy a pagar a una persona para que liquide los sueldos. Nada, que los liquide el contador, que el contador es externo. Bueno, eso es tener outsourcing de la liquidación de sueldos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, estas son distintas formas que yo tengo de estructurar las tareas transaccionales de recursos humanos. ¿Estamos? Me quedó una duda para visualizarlo bien. Uh-huh. Estas estructuras, o sea, se podrían plasmar en un organigrama. Algunas sí y otras no. Porque yo pienso, por ejemplo, recursos humanos en línea, Sí. pienso como que capaz al acceder y gestionar cada uno sus propios procesos, capaz como que se desdibujan algunas autoridades. Exacto. Lo que pasa que vos seguramente en un organigrama vas a tener áreas. Recursos humanos en línea no es un área, es una función. Y que la podés tener dentro, o sea, va a ser como una tarea que vas a tener, por ejemplo, dentro del área de administración de personal. O sea, no sería un globito una en el organigrama de recursos humanos. Es una tarea, digamos. Exacto. ¿Sí? Pero eso de vuelta. Sí, perdón. Sería como para ofrecer algo como una comunicación más directa con el área de recursos humanos para las personas que están trabajando en la empresa. Sería para gestionar más fácilmente algo que puede llegar a ser, digamos, como muy operativo, el tema de la gestión de las vacaciones. Sería como una herramienta, en cierta forma, como un sistema. Total, sí. Recuerden que habíamos dicho, como dice acá, que es con la implementación de tecnología. Entonces la idea es, si estamos hablando, a mí se me ocurrió el ejemplo de las vacaciones, hay un montón de cosas que se pueden gestionar con un sistema. En este caso yo lo que les proponía es que se puedan gestionar las vacaciones mediante un sistema. Simplemente que la persona entra a un lugar en la intranet y puede ver cómo es el estatus de sus vacaciones. Qué es lo que se le tomó, qué es lo que le queda por tomarse y cuándo se los puede tomar. ¿Sí? Un ejemplo claro también, Caro, perdón, es el tema de los recibos de sueldo, ¿no? Que ahora hay un montón de proveedores que ofrecen, digamos, la digitalización de los recibos de sueldo, y antes había una persona de recursos humanos entregando y haciendo firmar, y ahora con el uso de la tecnología, digamos, ese proceso ya está bastante digitalizado. Totalmente. Buenísimo el ejemplo, Cris. Muchas gracias. Bien, entonces, todas estas son formas de estructurar nuestras tareas transaccionales. Y ahora vamos a ver otras formas de estructurar nuestras tareas transformacionales, ¿sí? Que tienen que ver más con lo que es la estrategia del negocio. Y acá hay, digamos, como varias opciones. Por un lado tenemos los socios de negocio o HR Business Partner o gerentes de cuenta, como figuran en la bibliografía. Estas personas de recursos humanos son personas que tienen perfiles generalistas, es decir, que saben un poco o mucho de todos los procesos
o funciones o tareas de recursos humanos, pero lo que van a hacer es ayudar o trabajar con un grupo en particular dentro de la empresa. Por ejemplo, Cris es socio de negocio, socio de recursos humanos del área de ventas. Entonces Cris lo que va a hacer es trabajar y dar soporte de todas las áreas de recursos humanos a el equipo de ventas. Meli es socia de recursos humanos del área de administración. Entonces Meli va a ser la referente de recursos humanos, de todos los temas que tienen que ver con recursos humanos para el área de administración. ¿Sí? Esta es una manera que nosotros podemos utilizar desde la estructura para gestionar las tareas transformacionales. Después tenemos los centros de conocimiento, que lo que hacen son, digamos, profesionales de recursos humanos que se especializan, o sea, que tienen una especialidad en una de las áreas de recursos humanos, que lo que hacen es diseñar soluciones para toda la organización. Son, digamos, como agrupamientos de gente, digamos, como que se agrupan regional o globalmente, pueden llegar a trabajar con gente de afuera, o sea, con consultores de afuera, y lo que hacen es construir políticas, procesos u herramientas. Por ejemplo, a lo que se puede dedicar este centro de conocimientos es a los criterios para identificar potenciales, a determinar las estructuras de los esquemas de compensaciones, ¿sí? Y después las soluciones integradas de recursos humanos, que son directamente profesionales, o sea, gente de recursos humanos que lo que hace es juntarse para implementar un proyecto. Por ejemplo, no sé, y esto sí quizás tiene que ver con empresas grandes, ¿sí? Y digamos como muy evolucionadas en su gestión de recursos humanos. No sé, una empresa, imagínense que tienen oficinas en distintos países y se conoce que van a comprar otra empresa. Entonces se juntan determinadas personas de recursos humanos y lo que hacen es gestionar lo que va a ser la compra de esa empresa desde el punto de vista de recursos humanos. O sea, entienden todos los perfiles que se van a incorporar, cómo los van a distribuir en toda la estructura, cómo se van a incorporar al trabajo de la empresa que está comprando y tal, ¿sí? De vuelta, son estructuras, formas de estructuras que quizás vamos a encontrar en empresas más grandes, no tienen que ver mucho con empresas chicas, y no siempre las vamos a encontrar reflejadas en los organigramas. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Y otra cosa que quizás tiene que ver más con estas estructuras que se arman para las tareas transformacionales y no tanto para las transaccionales, es que muchas veces son agrupamientos ad hoc. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo que les comenté recién de soluciones integradas, es un grupo de gente que se junta para llevar adelante un proyecto y después cada uno vuelve a su tarea normal y habitual, ¿sí? Por ejemplo, este caso que les comentaba de la fusión, bueno, no sé, 5 o 6 personas de recursos humanos que en su día a día siempre llevaban otras tareas, pero se sabe que tienen como determinado conocimiento sobre este tema, se juntan, se implementa, se hace la fusión, ven temas que tengan que ver con la fusión y después cada uno vuelve a sus tareas normales y habituales. ¿Se entiende? Sé que es medio complejo y medio abstracto, pero bueno, nada, hay un poquito más de material en la bibliografía y nada, son las opciones que existen. Perdón, profe. Sí. Sí, lo que hablaba de soluciones integradas de recursos humanos, se puede decir que son tareas ad hoc porque se reúnen en torno a un proyecto determinado y después continúan cada uno con su trabajo habitual. Así, ni más ni menos. Tal cual. Tal cual. Profe, Sí. Sí, no sé. Le hago una consulta. Hace poco mi pareja sufrió una fusión en la empresa, justamente a la que trabaja, a lo que estaba diciendo. Y sufrió ya no es un buen indicador. Si me estás diciendo que sufrió. Sí, la empresa la verdad que nada, fue un buen económico la fusión, pero para los empleados realmente no. Y tomaron como justamente muchos pasantes para crear esta fusión y después imagino que los colocaron
dentro del área. ¿Eso también se puede tomar de esa manera, como tomar gente fuera para estos proyectos y después incorporarlos a otras tareas? ¿O es irrelevante? O sea, A ver, como poder hacer, se puede hacer de todo. pero estaría como dentro, claro, mi consulta es, ¿estaría como dentro de este tipo de soluciones o de estructura? No, lo que no sé es para qué los tomaron, o sea, si para llevar adelante determinados temas de la fusión, que no me cerraría mucho con los perfiles que vos me comentás que son pasantes, o que si los tomaron porque necesitaban, digamos, más gente para realizar las tareas normales y habituales de la empresa. Eso es lo que no me queda claro. O sea, no me queda claro que, de vuelta, si son personas que tomaron para apoyar en el proceso de fusión, sí, no sé. Me da la sensación que sí, pero como eran pasantes, por eso me quedé Claro, es raro. Es raro. Listo. Es raro. Pero de vuelta, como pasar, y ahora pensá que puede pasar cualquier cosa. O sea, es posible en una situación, si es especulativo, ¿no? En una situación el día de mañana yo no cuento con cierto personal para este tipo de organización o de fusión, perdón, sí, fusión. Se puede, o sea, lo puedo realizar, no fijarme solamente desde el lado interno con los que ya tengo, o sea, es válido, por así decirlo. Sí, obvio, o sea, cada empresa, o sea, se supone que tienen que entender su necesidad y va a estar planeando, pensando en el beneficio a largo plazo de la empresa, y obviamente, o sea, siempre en lo que sea mejor para sus empleados, ¿no? Caro, perdón, ahí en lo que dice Yara, yo lo que tomo es, se puede, no es lo que vos estás recomendando, porque justamente estamos hablando de profesionales y como decía Caro, es raro entender que para algo transformacional tu estrategia sea tomar pasantes, donde la ley lo que habla del pasante es que sea una actividad que ayuda y complementa su formación académica. Entonces, ¿se puede? Sí. No es lo que la... Recomendable. Claro, recomendable o lo que la profe está diciendo como estrategia transformacional, ¿sí? Perfecto. Gracias, Fabi. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Re bueno el aporte. Nada, o sea, la verdad que se me ocurren como un montón de cosas después de este comentario que dijo Fabi, pero nada, creo que aclaró muchísimo más, así que gracias, Fabi. Bueno, entonces... Profe, yo tengo una pregunta, Julieta. No me quedó muy claro si en la parte de los socios de recursos humanos y de los centros de conocimiento son profesionales fuera de la organización o son dentro de la organización. Son profesionales dentro de la organización. Sí. Listo. Son personas de recursos humanos. Ok, listo, gracias. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, entonces, cuando seguimos hablando del diseño, y acá yo lo que les propongo es pensar eficientemente y pensar siempre en esta estrategia y en cómo podemos generar más valor para la organización. Entonces, si nosotros estaríamos en una etapa de diseño, en lo que primero tenemos que pensar es en estandarizar. ¿Cómo vamos a estandarizar? Vamos a identificar estas tareas transaccionales de recursos humanos y vamos a intentar, siempre pensemos en el caso ideal que nuestra estructura dé para hacer eso, en estas formas que hablamos en que se podían estandarizar las tareas de recursos humanos, en estos centros de excelencia, estos tres ejemplitos que habíamos visto, HR en línea o outsourcing, ¿sí? Entonces, identificamos esas tareas transaccionales y las agrupamos, de ser posible, de esta manera. Con esta base hecha, precisamente vamos a tener una base. Nosotros, y acá lo que quiero es, otra de las cosas que pretendo, es, digamos, como dejar identificado que estas tareas transaccionales siempre van a generar, digamos, como nuestra buena base desde el punto de vista de recursos humanos. Si las tareas transaccionales no están bien gestionadas, indudablemente se va a generar un mal clima dentro de la organización. Pensemos que una tarea transaccional son las que dijimos, pagar los sueldos, generar el alta de los empleados, no sé, darles la credencial de la obra social, eso que es básico, que es lo mínimo que uno pretende cuando ingresa a una organización. Si eso no está,
se genera un mal clima. Entonces yo pensando en un diseño, lo que primero tendría que hacer es organizar, en el caso que se pueda, mediante estas estructuras, mis tareas transaccionales. Y después, y eso va a hacer, digamos, que yo estandarice todos mis servicios de recursos humanos. O sea, a todo el mundo le voy a pagar bien y como se debe el sueldo, a todo el mundo le voy a dar su credencial de obra social en tiempo y forma, a todo el mundo le voy a dar el alta en AFIP en tiempo y forma. Una vez que yo tengo eso, tengo una súper buena base, y lo que voy a hacer ahora es poner foco en la transformación, en cómo yo puedo, digamos, agregar valor a mis clientes internos, que son las otras personas que trabajan en la organización. Y lo que voy a poder hacer ahí es ya pensar en los servicios que voy a dar, personalizarlos o, digamos, generar distintas opciones según los perfiles que yo vaya teniendo en la organización. Y esto es lo que hablamos cuando decimos de flexibilidad, pero no por eso tiene que ser, digamos, tiene que complejizarse la realización de estas tareas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de diseño, primero voy a intentar poner una base y organizar mis tareas transaccionales mediante esos agrupamientos que vimos antes, en el caso de ser posible, y después voy a empezar a pensar en la transformación y ayudar a los servicios que yo brinde sean como más personalizados, ¿sí? Y tengan, digamos, más que ver con el valor que yo le pueda llegar a agregar al negocio desde recursos humanos. ¿Estamos? Bien. Bueno. Ahora vamos a ver otro tema que también tiene que ver con la estructura de recursos humanos, que es, bueno, ¿cuánta gente necesito yo para hacer todo esto que quiero hacer? La realidad es que no tengo una respuesta única y tiene que ver con varias variables. En el momento en que escribimos la bibliografía, y está, digamos, como el número en la bibliografía, que dice que en Argentina hay como un promedio que para de entre 70 y 100 personas en total de la organización, se requiere una de recursos humanos. La realidad es que esta no es la única realidad. ¿Por qué? Porque todo depende, y depende de un montón de cosas. Y algunas de las cosas de las cuales va a depender cuántas personas de recursos humanos seamos en la organización, tienen que ver con la cantidad total de empleados, que es quizás un poco lo que les comentaba, una persona de recursos humanos cada 70 o cada 100 en total. Tiene que ver con el grado de automatización. ¿Se acuerdan que nosotros cuando mencionamos el tipo de estructura que podíamos pensar para las tareas transaccionales, muchos estaban apoyados en la tecnología? Bueno, cuanto yo más tecnología tenga, más rápido van a surgir mis procesos de recursos humanos. Si yo, como mencionaba Cris, tengo un sistema de recibos digitales en el cual yo puedo hacer toda la gestión de entrega de recibos desde ahí, no hace falta que tenga una persona para que todos los meses esté repartiendo, vaya por cada escritorio, vuelva a buscarlo, guarde los archivos. O sea, eso no lo voy a necesitar. Entonces, indudablemente va a impactar en la cantidad de gente que yo necesite de recursos humanos. El grado de tercerización de servicios, ¿se acuerdan que hablamos del outsourcing? O sea, cuántos procesos de recursos humanos yo decida pagarle a una empresa especializada para que los haga, cuánta estandarización y globalización voy a tener, la dispersión geográfica que tenga, es decir, si yo tengo, no sé, 5 oficinas distribuidas en 3 continentes, bueno, hay que ver, o sea, por más estandarización que tenga, yo quizás quiero tener una persona de recursos humanos en cada uno de esos lugares físicos, ¿sí? Estas son algunas de las variables que van a hacer que varíe la cantidad de gente de recursos humanos que vaya a tener, ¿sí? Y en la bibliografía tienen un par más. Bueno, a ver, organigramas. Ya vimos cómo gestionar nuestros procesos, vimos que ese modo de gestión tenía que estar delineado por políticas, vimos las formas que podía llegar a tomar el organigrama según tareas transaccionales y tareas transformacionales. Ahora vamos a ver cómo impacta todo eso en 3
tipos de modelos de organigramas diferentes. ¿Se acuerdan que hablamos de organigrama funcional y organigrama por unidad de negocios, que estaba, digamos, basado en la pregunta ¿dónde está el poder? Y el otro organigrama combinado que tenía que ver más con la pregunta de cómo generar valor. Bueno, vamos a ver esos tres tipos de organigramas. Y estos piensen que son organigramas de recursos humanos, nada más, no estamos viendo organigramas de toda la empresa. Bien, bueno, este que tenemos acá es un organigrama, un modelo funcional, donde tenemos a un director de recursos humanos y tenemos a un gerente de compensaciones y beneficios, que lo definimos como un área, una función, a un coordinador de empleos o selección, es lo mismo, es una función, y fíjense que abajo cada uno tiene, digamos, como un equipo que se encarga, el de gerente de compensaciones y beneficios, analistas de compensaciones, el coordinador de empleos abajo tiene selectores, ¿sí? O sea, son equipos especializados. Tenemos el gerente de capacitación y desarrollo, tiene abajo el equipo de capacitación y desarrollo. El gerente de administración de personal y liquidación de sueldos tiene abajo todo el equipo que se encarga de la liquidación de sueldos y la administración de personal, y lo mismo, y acá tenemos el gerente de relaciones laborales, que abajo tiene un coordinador de comunicación, y tienen estos tres raviolcitos que están en otro color, que dice servicio externo. Esto es lo que la empresa está decidiendo tercerizar, está decidiendo hacer outsourcing. Vieron lo que decíamos que era una de las estructuras que se utilizaban para tercerizar las tareas transaccionales. Tenemos el servicio externo de abogados, el servicio de seguridad e higiene y el servicio externo de medicina. ¿Estamos? Entonces, este es un organigrama de recursos humanos que quizás es el que nos resulta como más familiar a todos porque es el más común, donde están divididos, cada área tiene una función específica. ¿Estamos? Bien. Este es un organigrama que podríamos llamar, digamos, como tipo para 2.000 empleados. Fíjense que es, digamos, una empresa grande, bueno, hay varias personas de recursos humanos, y están todos organizados por función, ¿sí? Bien, bueno, organigrama funcional. Ahora vamos a un organigrama que sería como un modelo por unidad de negocios. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de unidad de negocios, lo que nosotros decíamos era que nuestros servicios de recursos humanos iban a estar, digamos, como adaptados a cada uno de los negocios a los cuales nosotros le dábamos servicio. Ahí vamos. Tenemos nuevamente el director de recursos humanos, y acá fíjense que tenemos 4 gerentes de recursos humanos. Raro, ¿no? Pero si leemos la segunda línea, vemos que tenemos un gerente de recursos humanos para el área de producción, otro para las áreas staff, otro para el área comercial, otro para liquidación de sueldos y administración de personal. ¿Esto qué quiere decir? Que este gerente de recursos humanos para el área de producción, a lo que le va a brindar servicio es exclusivamente el área de producción. Entonces, todo el área de producción va a tener el soporte de recursos humanos de todas estas personas. Lo que necesite de recursos humanos se lo va a pedir a alguno de ellos. ¿Sí? Acá tenemos el área de staff. O sea, al gerente de recursos humanos que le da servicios al área de staff. Y tenemos todo este equipito de personas de recursos humanos, con los únicos que van a trabajar es con las áreas staff. No le van a dar servicio ni a producción ni a comercial. Este equipo de recursos humanos, que son 2 analistas de recursos humanos y un gerente de recursos humanos, le van a dar servicio a este área staff, nada más. Lo mismo con este otro gerente de recursos humanos para el área comercial. Tiene su equipo de generalistas y a los cuales le van a dar servicio estos 2 generalistas y este gerente de recursos humanos es al área comercial, ¿sí? Y lo mismo para el gerente de administración de personal, hasta acá estamos, los gerentes de recursos humanos para producción, para staff y comercial. Y ahora vemos la cuarta
digamos, como columna del organigrama, dice, gerente de administración de personal y liquidación de sueldos con todo su equipo. Acá, la diferencia que tenemos es que todo este área de administración de personal y liquidación de sueldos, que es de recursos humanos, le va a dar servicio a toda la organización. No es que van a liquidar para un sector en particular, no es que le van a dar soporte de administración de personal a un sector de la empresa en particular, sino que van a liquidar sueldos para toda la empresa. Van a hacer la gestión de la administración de personal para toda la empresa, ¿sí? Entonces, tenemos personas de recursos humanos alineadas a cada una de estas áreas, comercial, staff y producción, y estas personas de recursos humanos le van a dar servicio a todas estas áreas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos estos servicios que van a estar tercerizados, es decir, se hace outsourcing de estos servicios. Se le paga una consultora externa para que lleve adelante la seguridad de higiene, la medicina y el servicio de abogados. ¿Se entiende? Bien. Vamos, porque ahora se complica un poco más. Bueno, y ahora tenemos, recuerdan que este organigrama por unidad de negocios y el organigrama funcional respondían a la pregunta de dónde está el poder, y hablábamos de dos dimensiones, centralizado y descentralizado. Pero teníamos un tercer modelo que ya salía de ese tipo de pregunta, ¿dónde está el poder? Y lo que nos proponía es preguntarnos cómo agregamos valor. Bien, y de ahí surge este organigrama combinado. Y ahora prestemos muchísima atención. Este es un organigrama de recursos humanos que es combinado. ¿Por qué dice que es combinado? Porque combina variables de los otros dos organigramas. Y ahora vamos a ver también cómo impacta algunas de las formaciones que habíamos visto con respecto a cómo nos estructurábamos las tareas transaccionales y transformacionales, ¿sí? Bien, entonces, veamos. Nosotros acá tenemos un gerente de recursos humanos para el área de producción, ¿sí? Y tenemos las dos personas del equipo de este gerente, estos tres entonces a quienes le van a brindar soporte es al área de producción. Estas tres personas de recursos humanos son los referentes del área de producción. Bien, después tenemos acá un gerente de recursos humanos para áreas staff, con su equipo, que en este caso es una persona. Entonces estas dos personas de recursos humanos van a atender todos los temas de recursos humanos para el área staff, nada más. Y después tenemos otro gerente del área comercial, gerente de recursos humanos para el área comercial, con su analista, y entre los dos le van a brindar servicios solamente al área comercial, ¿sí? Entonces tenemos como estos tres gerentes de recursos humanos que le brindan servicio, ellos y sus equipos, a tres áreas distintas de la organización: a producción, a las áreas staff y al área comercial. ¿Estamos hasta ahí? Es más o menos igual que el otro. Ahora, el desafío que tenemos acá es, tenemos un gerente de compensaciones. Fíjense que no dice que le da soporte a alguien en particular. Tenemos un gerente de desarrollo organizacional, también con su equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que este gerente de compensaciones con su equipo y este gerente de desarrollo organizacional con su equipo le van a dar soporte a todas estas áreas, al área comercial, a las áreas staff y a las áreas de producción, ¿sí? Entonces, compensaciones va a ser un área corporativa que va a ayudar a gestionar las compensaciones de todas estas áreas. El área de desarrollo organizacional
es un área corporativa que va a ayudar a gestionar el desarrollo organizacional de todas estas áreas. Y acá vemos un coordinador del Centro de Servicios Compartidos, con todo su equipo, que lo que hace, ¿se acuerdan que vimos lo que era un centro de servicios compartidos? Que era un conjunto de profesionales que estaban ayudados por la tecnología, que lo que hacían era llevar adelante procesos transaccionales. Bueno, acá tenemos uno reflejado en el organigrama. Imagínense que acá dice empleado de administración de personal, empleado de liquidación de sueldos. Bueno, este centro de servicios compartidos lo que va a hacer es llevar adelante la liquidación de sueldos de todos estos sectores de la organización, ¿sí? Y por el otro lado, seguimos teniendo estos servicios externos. Es decir, que la empresa le paga a consultoras especializadas para que lleven adelante estas funciones. ¿Estamos? ¿Sí? Sé que es complejo y cuesta, pero bueno, nada, lo teníamos que ver. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, estamos en condiciones de ir al segundo breakout room. Que nos ¿Entendieron todo o no entendieron nada, Carola? Exacto. No sabemos. Es la duda, es la gran duda. Perdón, chicos, pero bueno, esta clase es así. Mucho no nos queda. Pero bueno, a ver, lo que les proponemos para este segundo breakout room es, vamos a hablar sobre estas tareas transaccionales, o estas funciones transaccionales o transformacionales. Les vamos a compartir un listado y entre todos vamos a intentar clasificarlas entre transaccionales y transformacionales. Vamos a intentar entender por qué las calificamos de una manera o de la otra. Y si podemos también vamos a ver a qué área o función pertenecen esas tareas o funciones, ¿sí? Acá tenemos un listadito muy larguito de tareas que va a tener cada uno de los profes, y vamos a empezar a hablar a ver si son transformacionales, transaccionales, por qué, y si podemos también vamos a ver a qué área pertenecen. Bien, son -20. Richard, ¿te parece armar un board de 20? Buenísimo, ahí Dale. vamos. Buenísimo. Quería hacerlo de 5 más, pero bueno, ya no nos da. Iniciamos. Dale, gracias Richard. Bueno, ahora en estos últimos 10 minutitos que nos quedan, lo que les proponemos es... no puedo compartir, dame un segundo. Es ver la actividad semanal que nos vamos a llevar, que va a ser en duplas. A ver... Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, claro. Sí, perfecto. Buenísimo. A ver, esta es la actividad y va a estar basada en la primera parte de la clase que vimos, políticas y procedimientos. Lo que les proponemos es, obviamente, leer la ficha de políticas y procedimientos, leer la primera también, porque nos va a ayudar a recordar todas las áreas y las funciones que vimos de recursos humanos, y lo que vamos a tener que hacer es seleccionar al menos 5 de esas funciones, o del área de recursos humanos, y vamos a tener que definir una política, o sea, acuérdense que era una, digamos, como la idea o ideología que tenía la empresa con respecto a determinado proceso. Vamos a tener que justificar por qué entendemos que esa política que vamos a definir es importante para la empresa, o sea, por qué queremos entender si eso está bien o está mal. Y las respuestas las vamos a tener que reflejar en un cuadrito así. Entonces, seleccionamos la función de la cual queremos hacer la política, escribimos la política y la justificamos, ¿sí? Vamos a tener que elegir al menos 5 funciones de recursos humanos. Nosotros acá les dejamos un ejemplo
En este ejemplo nosotros elegimos el área de compensaciones y beneficios, y la política que establecimos es que el primer ajuste salarial del personal fuera de convenio se realizará principalmente en base a las necesidades de actualización generadas por inflación. ¿Por qué creemos que es importante esta política? Porque la estructura salarial debe seguir competitiva y lograr atraer, retener y motivar a los empleados de la organización. Esta forma tiene que tener la entrega de sus trabajos. Tienen que elegir al menos 5 áreas, y sobre esas 5 áreas mínimo tienen que definir una política y explicar por qué ustedes creen que es importante definir esa política en la organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, tienen que leer las 2 fechas, la de la primer clase, que los va a ayudar a refrescar cuáles son las áreas o las funciones de recursos humanos, y esta otra que vimos, que habla de políticas y procedimientos, para entender bien qué son y cómo, o sea, y qué es lo que definen, ¿no? Y después justificar por qué nosotros pensamos en que esa política iba a ser importante para esa organización, que nos vamos a imaginar, ¿no? Bien, profes, ¿alguna otra aclaración que crean que sea de utilidad? No, Caro, excelente. No, igual ahora nos damos unos minutitos para profundizar con cada uno con su eso sería buenísimo, dale. Ricky, ¿nos podés llevar a cada uno? O a los que quieran, no sé. Sí, dame un minuto que justo borré una salita. Tranquilo. No, más que nada para aclarar y definir cada profe cómo va a querer recibir la entrega del trabajo, que creo que cada uno tiene como su metodología. Total, dale, buenísimo. Bueno, lo esperamos a Ricky entonces, mientras tanto, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algo exacto, que quiera... ese es el momento. Los dejo libres, ¿sí? Dale. Cuando terminen... Siéntanse libres, cómodos, como en su casa. Me encantó, los dejo libres, me encantó. Bueno, Ana, si no, stand-up en este tiempo. Dale, Ani.